como colofón a las fiestas patronales. Su nombre es la Cordá. Paterna, ciudad situada en el Orto Sud de la Comunidad Valenciana, celebra cada año una de las fiestas más tradicionales, peligrosas e increíbles a las que se puede asistir. Este es el cohete de pasacalle de lujo. Este cohete es famoso por su pasacalle. Este cohete es el que con una tenaza de madera se suele poner aquí al cohete y la gente le prende fuego. Esto es una diversidad de colores, de fuegos variados, de silbatos, de bomberos, que llamamos la candela romana, aquí se le llama bombero, donde escupe una cantidad de fuego de luces de color hacia arriba. Al final lleva su cohete de 6 paradas y su trueno. Es su trueno especial para que no dañe a la persona que lo sostiene, un trueno que no lastime. Este cohete es el que se suele utilizar en la famosa pasacalle de Coech, que aquí llaman, en Paterna. La cantidad de cohetes que se han elaborado este año han sido 1000 docenas de cohetes. Aquí tenemos ante la mesa la diversidad de cohetes que se han quemado en la Cordá de Paterna. Estos que tenemos aquí son los cohetes que llaman ellos cohetón. Es el cohete del número 10. El cohete más potente que se quema. Estos de aquí son las famosas femelletas. Es el cohete arrastrador que cuando termina su cohete salta la cría al estallar, el cual salen 8 cohetes diversos. Este es el que más se eleva, este va por arriba de los tejados y es el que hace correr a la gente. Este es el arrastrador número 6. Este cohete es el que se quema para empezar la Cordá con la famosa traca de principio. Y este es el de 4 salidas, que es el que juega por bajo. Este es el que juega por bajo. Y luego aquí tenemos los del número 8, los cohetes del número 8, que estos también se queman junto con esto. Este conjunto de cohetes es el que hace hacer la famosa Cordá. Nosotros este año han pasado de 50.000 cohetes, entre los cohetes de femelleta, los arrastradores y cohetones. Pasa de 50.000 unidades. Y el material de su peso de explosivos superará los 3.000 kilos de fuegos. Flota en el ambiente la sensación de peligro y de riesgo. Es el escenario elegido año tras año para este espectáculo. El placer por el riesgo, la borrachera por la pólvora y por el fuego. La Cordá es poesía, es la vida del fuego y el hombre, es más allá del espectáculo en el que el hombre se sitúa aparte y está viendo el cohete y el fuego artificial. La Cordá es algo que une al hombre con el cohete, es el fuego hecho vida, es el hombre con el fuego, es en definitiva poesía. Ese día, básicamente, que es el de la Cordá, por la noche, pues prácticamente están todos los pueblos de la comarca del Orto, que es la comarca de Valencia. Son miles y miles de personas las que están con nosotros. Todos son amigos y aquí de lo que se trata es de hacer partícipe a todo el mundo de algo que es nuestro de Paterna, pero que es también muy valenciano.
llevas la carta al papá? Sí, está bien. Está bien, ¿y esto está bien tapado? Eso bien tapado está ya todo. Eso allí ya se lo para las gafas que necesites. Allí hay veces que no sabes si estás en una hoguera de fuego o estás en el infierno según pintaban entonces. Esto así. Es fabuloso, esto es increíble, hay que vivirlo. A ver, joven, esto es algodón, ¿sabes? Que el algodón... ¡Ay, las castañas! Vamos porque... Espera, trae, yo se la llevo. Tiro de papel de ahí, aunque sea medio pegado. ¿A dónde? Aquí, para que las chispas hagan dan vueltas, como sea. Hemos traído hoy temas e informe semanal que en los últimos días y posiblemente en los próximos...